La semana pasada se había dado, bueno, sí, hace ya un par de semanas, se dio el anuncio por parte de la Securities and Exchange Commission de la aprobación de 10 ETFs, de 10 fondos cotizados al contado de Bitcoin, ¿sí? Para algunos que quizás no están en tema, Bitcoin se tradea, digamos, se comercializa como futuros y como exchange al contado, y había fondos de inversión, digamos, fondos cotizados, pero sobre futuros. Todavía no se había lanzado el fondo al contado, sobre el precio de Bitcoin al contado. Hacía varios meses que ya el mercado estaba esperando y había unos 19 en espera de ser aprobados, y realmente se generó mucha expectativa en los mercados y eso generó el último alza que vemos aquí, ¿sí? En los últimos meses. Bitcoin desde noviembre, diciembre del 2022 a la fecha pasó de 16.000 al número actual en torno a 44.000. Eso es más de un 170%. O sea, es muchísimo en muy poco tiempo. Lo que hablamos al inicio, ¿no? Esto de que al ser un mercado tan dinámico y tan volátil genera muchas oportunidades. Entonces, volviendo a los fondos cotizados, se anuncia la aprobación por parte de la SEC, de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, de la aprobación de estos 10 ETF al contado, dentro de los cuales están Fidelity y BlackRock, que son fondos de inversión importantísimos, y eso generó un flujo, digamos, de transacciones de más de $1.000 millones, con lo cual lo convirtió en el ETF más exitoso de la historia, que no es un tema menor, ¿sí? Si nos focalizamos en el último tramo, ¿ahí funciona? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Bueno, ahí estamos otra vez. Si nos focalizamos en el último tramo, ¿sí? Ahí está. Este es un gráfico diario, ¿sí? Es decir, que cada vela muestra la información de un día. Podemos ver que en el último periodo ha tenido allí cierta volatilidad y luego se ha recuperado. Había una gran expectativa con la aprobación de estos fondos cotizados y realmente generó el último incremento fuerte que vemos acá, a inicios de enero, ¿sí? Ahí se ve, a inicios de enero. Y luego generó en los mercados una caída del 20% en 12 días aproximadamente, que eso sorprendió bastante y no tanto, porque bueno, estos picos tan altos que se dan a veces en los mercados suelen generar esta toma de ganancias que hace que a nivel técnico el precio caiga, en este caso, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿y por qué se produjo, no, esa caída? Bueno, básicamente fue porque aquellos que habían invertido grandes sumas de capital empezaron a hacer retiros para hacer como una toma de ganancias, y lo que se está observando es que ese ritmo, digamos, de retiro se ha desacelerado, con lo cual es un dato positivo para Bitcoin en el mediano largo plazo, ¿sí? Es decir que esta aprobación, digamos, de estos fondos cotizados no es solamente el volumen, digamos, que ha generado en los mercados y demás, sino que marcó, digamos, un hito en la historia, porque realmente las criptomonedas no eran bien vistas, digamos, por los mercados regulados, y poco a poco se están aprobando estos, digamos, activos financieros relacionados a criptomonedas, y eso permite que en mercados regulados los inversores puedan acceder a otros activos que antes estaban en mercados que no estaban regulados. Con lo cual eso va a generar inexorablemente un mayor flujo, digamos, de capitales, de liquidez en los mercados, ¿no? Bueno, ¿qué más para agregar? La realidad es que al ser el lanzamiento del ETF o fondo cotizado más exitoso de la historia, realmente digamos, marca un panorama bastante positivo para el precio de Bitcoin. Otro tema a tener en cuenta es el tema de la Reserva Federal. Ya lo hemos hablado en los otros workshops del día anterior, más temprano hoy, donde la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado sus tasas de interés durante todo el 2022 y todo el 2023, y eso ha generado que el dólar se fortalezca, ¿sí? Básicamente, cuando uno sube las tasas de interés de un país, esa divisa se va a fortalecer, ¿sí? Lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos está logrando controlar su elevada inflación, y eso genera que, frente a una economía resistente, a un mercado laboral fuerte y a una inflación que está cediendo, el paso siguiente y lógico es volver a llevar las tasas de interés a sus niveles anteriores, es decir, empezar a recortar las tasas de interés. ¿Cómo podemos traducir todo eso que dije en el gráfico de Bitcoin? Bueno, ante un fortalecimiento del dólar, activos que están, digamos, como en contrapartida con el dólar, tienden a tener un movimiento en contrario, es decir, con un dólar fuerte el oro tiende a caer. Con un dólar fuerte, hola, ¿se cortó? ¿No? Con un dólar fuerte, Bitcoin tiende también a fortalecerse, ¿sí? Entonces, con un dólar fuerte, Bitcoin tiende a debilitarse. Tenemos esta contrapartida. Ahora bien, si las tasas de interés generaron que el dólar se dispare al alza, con recortes de tasas de interés, ¿qué es lo esperable?
que el dólar caiga, exacto. Entonces, con un dólar con tendencia a la baja, lo esperable es que Bitcoin se fortalezca. Entonces, es otro dato también interesante a tener en cuenta al momento de analizar tendencias de Bitcoin, ¿sí? Y estamos manejando, por ejemplo, según la herramienta CME, que es la herramienta que se utiliza para medir las probabilidades de recortes de tasas de interés o incrementos de tasas de interés, ya se habla de que en mayo podría haber con un 65% de probabilidades un corte de tasas y ya en junio un 95%. Con lo cual es altísimamente probable que para mitad de este año la Fed empiece a recortar sus tasas de interés. Eso se traduce en un dólar que probablemente se debilite y lo esperable, digamos, es que Bitcoin se fortalezca, ¿sí? Y lo tercero a tener en cuenta es el halving. ¿Alguno escuchó del halving? ¿Sí? Bueno, el halving es lo que hace es que la recompensa de los mineros en Bitcoin se reduzca a la mitad. Eso ya sucedió varias veces, se suele dar cada 4 años y la fecha esperada es que sea en abril de este año. Eso, si damos la historia un poquito para atrás, cada uno de los halving generó un incremento, digamos, del valor de Bitcoin, pero de miles de por ciento, ¿sí? Entonces, lo esperable también, este tercer factor, es que genere un alza también de Bitcoin, ¿sí? Así que recapitulando, para los que se unieron recién, tenemos la Reserva Federal con recortes de tasas, tenemos el halving y tenemos el lanzamiento de los fondos cotizados, que hasta ahora se lanzaron 10, hay otros más en espera, y como decíamos recién, hacer el lanzamiento del ETF o fondo cotizado más exitoso de la historia realmente marcó un hito y marca, digamos, que de acá en adelante hay un montón de inversores que pueden acceder a un mercado que antes no estaba regulado y ahora sí está regulado, ¿sí? Bueno, eso desde el punto de vista más fundamental o de variables económicas. Si nos vamos al análisis del gráfico, yo aquí marqué algunos soportes y resistencias importantes a tener en cuenta que ya habían sido testeados en el pasado, como pueden ver. Aquí tenemos el mínimo que había marcado, ¿sí? Tras el anuncio de los fondos cotizados que les comentaba, ¿sí? Esa caída fuerte que tuvo por toma de ganancias, y nuevamente vemos que el precio se empieza a recuperar mostrando tendencias al alza. Posibles niveles a tener en cuenta: próximo nivel en torno a 46.000, ¿sí? Y el próximo nivel entre 48.000 y 50.000 aproximadamente es otro nivel importante también a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son niveles psicológicos redondos, importantes y que encima ya habían sido testeados en el pasado. Con lo cual es esperable que el mercado vuelva a esos niveles de liquidez para cerrar, digamos, esos gaps que vemos en el gráfico, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien que se anime a hacer algún comentario? Ya me quedé sin el micrófono, así que van a tener que hablar así sin nada. ¿Algún otro activo que quieran que analice? Porque yo arranqué con Bitcoin, eurodólar. Bueno, acá tenemos el gráfico del eurodólar. Ahí está. El eurodólar en un marco de tiempo de 4 horas. ¿Sí? No sé si lo ven allá arriba. ¿Se ve cuando marco con esto? Yo no lo veo muy bien por eso. Ahí. En 4 horas. Entonces, acá tenemos un escenario bastante parecido en cuanto a lo que es la Reserva Federal, lo que hablábamos antes, ¿sí? Acá tenemos siempre cuando hablamos de pares de divisas, para aquellos que nunca hayan hecho trading en Forex, siempre son pares de divisas. Euro versus el dólar, dólar canadiense versus dólar, siempre son pares de divisas. Es como cuando vamos a una casa de cambio y vamos a hacer un cambio, estamos comprando una moneda y entregando otro a cambio. Acá es más o menos la misma lógica, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es, por un lado, un mercado, digamos, o una economía en Europa bastante debilitada. Realmente no es la misma situación que se vive en Estados Unidos. Gracias. Hola, ahí está. No es la misma situación que se vive en Estados Unidos. Realmente en ambas regiones, ¿sí? Lo que es Estados Unidos y la región de la eurozona, hemos tenido inflación elevada, como ha pasado en todos los países del mundo, a excepción de Japón, ¿sí? Incluso países de Latinoamérica, que lo estamos viviendo nosotros también en carne propia, ¿sí? Lo que es la inflación post-pandemia. Eso ha forzado a los bancos centrales, como decíamos recién, como la Reserva Federal, a incrementar las tasas de interés para de alguna manera fomentar el ahorro y reducir, digamos, o enfriar un poco la economía. Situación distinta a la que se vivía previo a la pandemia. Todo el 2022 y todo el 2023, los bancos centrales en general, y la Reserva Federal no fue la excepción, al igual que el Banco Central Europeo, incrementaron sus tasas de interés de una manera prácticamente sin pausa, y a finales del año pasado, ya para noviembre, habían frenado estos incrementos. El discurso que daban tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal era de que las tasas iban a permanecer elevadas por más tiempo para
que los índices inflacionarios se reacomoden y que muestren una tendencia a la baja durante más tiempo, para reconfirmar que realmente lo que estaban haciendo estaba surtiendo efecto. Bueno, ¿qué vemos ahora después de casi 2 años de incrementos de tasas de interés? En Estados Unidos vemos un mercado laboral fuerte. De hecho, la semana pasada, el viernes, anunciaron las nóminas no agrícolas, que es un indicador importante del mercado laboral y ha demostrado un incremento muy por encima de lo estimado. Vemos una economía bastante fuerte también, con indicadores PMI de servicios, manufactureros, PBI y demás, por encima de lo estimado. Creo que no tiene batería. Hola. Con lo cual, eso ha generado también un fortalecimiento de la economía y por ende ya este balance que hacen entre incremento de tasas y que no se caiga en una recesión, ya en Estados Unidos están viendo que realmente van por buen camino, porque la economía está fuerte a pesar de que enfriaron la economía, digamos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, se sienten muy confiados en eso y la expectativa es que empiecen a recortar las tasas, lo que mencionábamos hace un momento. En cuanto al Banco Central Europeo, la situación es un poquito distinta. Siguieron los pasos detrás de la Reserva Federal, empezaron a recortar las tasas un poquito más tarde. Y ahora lo que están viendo es que, más que nada, con los costos energéticos que se están elevando, la inflación, si bien está en tendencia bajista, podría llegar a subir nuevamente. Entonces, no están tan convencidos de hacer un recorte tan pronto de tasas. ¿Qué podemos esperar del euro dólar? Bueno, básicamente, si pueden ver aquí en pantalla, tenemos un nivel bastante importante, aquí abajo, no sé si lo ven, ¿sí?, que ya había sido testeado aquí a finales de año y nuevamente vuelve a ser testeado y se va al alza, ¿sí? Un nivel de soporte muy importante. Desde el punto de vista fundamental, podemos decir que hasta que la Reserva Federal no empiece a recortar las tasas, el dólar es esperable que siga fortalecido. A partir de mitad de año, si realmente esto sucede, que empieza a haber un recorte de tasas, es esperable que el dólar empiece a caer y que otras divisas que están emparejadas al dólar empiecen a subir. Pero hay que seguir muy de cerca cómo evoluciona la economía en la zona euro, ¿sí?, para ver si realmente qué pesa más, digamos, si la economía, bueno, de la zona euro o la situación en Estados Unidos. ¿Qué esperar en el corto plazo de acá a junio? Que las tendencias sigan a la baja, porque los fundamentales no van a cambiar. Con las mismas tasas de interés elevadas y la misma situación actual, con una economía fuerte de Estados Unidos y demás, el dólar se va al alza y el euro a la baja, ¿sí? Pero en el corto plazo, acá tenemos un nivel de soporte importante, con lo cual podríamos esperar aquí quizás un rebote un poquito mayor, que vuelva a este nivel de liquidez, ¿sí?, y que probablemente siga cayendo, ¿sí? ¿Bien? Genial. ¿Algún otro activo que les interese que analicemos juntos? La libra. Bueno. En el caso de la libra, como un canal o una pausa bastante importante, ¿sí?, aquí con un movimiento de cotización bastante lateral, y eso se debe básicamente a que tuvimos como datos mixtos. Por un lado tenemos un dólar fuerte, pero por otro lado también tuvimos datos del Reino Unido que ha sorprendido estas semanas al alza, con la economía más resiliente de lo que se esperaba. También se está hablando de un recorte de tasas, pero no en el corto plazo, porque también quieren ver que realmente el tema de los costos energéticos que está afectando a toda Europa no vuelva a reincidir y genere nuevamente tasas inflacionarias altas. Con lo cual, esos datos mixtos generan este movimiento lateral en los precios, ¿sí? Y de nuevo, de acá a junio, los mercados están puestos, su foco está puesto en la Reserva Federal. Si la Reserva Federal no recorta tasas y deja las tasas igual, es esperable que veamos tendencias sin cambios, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, acá vemos algo bastante similar a lo que hablábamos de con el euro, ¿sí?, con este nivel de precios bastante importante que ya había sido testeado antes, ¿sí?, muy testeado ahora. Con lo cual, ¿qué plazo? Bueno, seguir muy de cerca los indicadores económicos, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, ¿sí?, y es esperable que se mantenga una tendencia neutral justamente por esto, porque menos de la más sombríos que los números o los indicadores económicos de Inglaterra, del Reino Unido. Con lo cual tenemos como un doble impulso alcista. Por un lado tenemos un dólar fortalecido y por otro lado tenemos la libra que también está fortalecida. Entonces tenemos como esa... Bueno, no, de nada. ¿Alguna duda con respecto al análisis? ¿Algo más que quieran que analicemos? ¿No?
¿Cómo? No, no, nosotros trabajamos en 6 mercados. Oro, ¿el análisis? Sí, puede ser de cualquiera de esos 6 mercados. Apple. Bueno, el mercado está cerrado ahora, así que no vamos a tener los precios en tiempo real, ¿sí? Bueno, en el caso de Apple también, por eso el foco tiene que estar puesto en la Reserva Federal. Todas las acciones tecnológicas también están teniendo mucha volatilidad a causa de la decisión de tipos de interés, aparte de los earnings seasons y todo lo que ya sabemos de cada empresa en particular. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esta perspectiva de recorte de tasas de interés ha fortalecido al Nasdaq, no sé si siguen el Nasdaq, pero también ha tenido máximos históricos, al igual que el S&P 500. Bueno, Apple siendo parte del Nasdaq, obviamente que no es la excepción y también tracciona bastante al índice. Con lo cual, la expectativa de mercado es que sea alcista, justamente, bueno, por los números que ha presentado la empresa, pero no solamente por eso, sino también por esta perspectiva de recorte de tasas de interés. Si las tasas de interés se recortan, el dólar, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienden a bajar los rendimientos, digamos, y obviamente que en contrapartida se fortalecen activos de riesgo como acciones, índices, criptomonedas, con lo cual también en este caso estamos hablando de una tendencia a perspectiva más alcista. Bueno, mañana no sé si alguno va a volver, mañana vamos a seguir también con los workshops, así que los invitamos también.